Amigas, amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, introduciendo una edición más de 18 minutos, un espacio de liderazgo, motivación, economía y todos los temas que hoy realmente nos interesan. Y como en cada edición, pues no puedo estar solo y qué mejor acompañado que mi buen amigo, coconductor, el buen Pancho Rodríguez, CEO y fundador de Smart Speakers. ¿Cómo estamos, Pancho? Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Muy contento aquí de estar con Luis. Hoy tenemos a Luis Fernando Lozano, efectivamente. Con Luis hemos estado platicando mucho acerca de un tema que socialmente hay que ponerle muchísima atención. Primero voy a tener el gusto de presentárselos. Es licenciado en Economía con posgrado en Finanzas por la Universidad Tecnológica de México. Tiene estudios de especialización en The Wharton School en Filadelfia y en el ITAM de México. Más de 30 años de trayectoria en el sector financiero, tiene experiencia en banca, retail, afore y más de 20 años en el mercado de fondos de inversión. Y además, pues ha trabajado en importantísimas compañías, Citibank, ING, etcétera. Hoy es el director de inversiones institucionales de Valmex. Valmex, como todos sabemos, es una casa de bolsa con más de 45 años en el mercado, muy enfocada a la administración de planes de recursos en planes de previsión social, clientes institucionales, y todo eso está bajo tu responsabilidad. Pero, Luis, primero bienvenido y gracias por estar aquí. Ayúdanos a reflexionar un poco. ¿Cuál es el momento y el por qué debemos de pensar en ahorrar, en invertir para el retiro? ¿Cuál es el momento de este tema en México? Pues muchas gracias, Mauricio. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mauricio, Pancho, es un gusto estar aquí con ustedes y poder platicar del tema. Yo creo que como decías, es un tema muy importante. Yo creo que poco visto por la sociedad en general, poco también transparentado por las entidades que deberían de estar platicando de él, pero es un tema muy relevante porque al final del camino tenemos una población que ha venido envejeciendo de manera consistente, la pirámide poblacional se ha invertido y entonces las estructuras que funcionaban hace 20 o 30 años en las que las personas se podían jubilar dependiendo de los ingresos familiares, llámese hijos, y probablemente una pensión bajo un esquema de reparto, pues solucionaba el problema y no había mayor tema de consideración. Pero hoy estamos enfrentando una pirámide poblacional invertida, en la que tenemos menos gente aportando a los sistemas de retiro. El sistema de reparto ya dejó de existir desde el 97 con la nueva ley y ahora es un sistema de cuentas individuales y las familias ya no tienen hijos, ya tienen muy pocos hijos. Entonces, esa dinámica lo que nos hace ver es que hacia adelante, si hoy ya tenemos un problema de pasivo de pensiones, no solo en México, creo que eso es importante decirlo, es un tema global. A nivel mundial, el problema de los pasivos de pensiones es una preocupación de todos los gobiernos, pero la diferencia es cómo lo atacamos, ¿no? Cómo hacemos desde los diferentes frentes, desde la parte gubernamental, la parte de la iniciativa privada y la parte personal, que creo que es un pilar bien importante que muchas veces se deja de lado. La gente asume que el gobierno tiene una responsabilidad en términos de pago de pensiones, y hasta cierto punto es correcto, pero la realidad es que hay dos componentes que son igual o más importantes. Uno es la parte privada, donde uno trabaja, las empresas que pueden aportar mucho en este sentido, y el componente más importante es el individual. La gente se tiene que hacer responsable de su ahorro, responsable de administrar sus ingresos, se tiene que hacer responsable de analizar las diferentes opciones que tiene para el retiro, y esto, en la medida en la que podamos integrar ese foco de las personas y hacerse responsables de su retiro, podríamos ir bajando esa presión social, porque si no, lo que vamos a ver, mi estimado Mauricio, en unos años es una población vieja, sin ingresos, y un gobierno sin recursos para pagarles pensiones, y el problema social va a ser gravísimo, porque esas personas tienen que vivir de algo, y no va a haber ningún fondo que les subsidie sus pensiones. Los gastos médicos, conforme la gente envejece, evidentemente son mucho más altos, y es otra cosa que la gente rara vez tiene en el radar. Entonces el problema se puede convertir, hoy es un problema económico, de un pasivo para pago de pensiones. Yo te diría que el día de mañana ese problema puede seguir siendo un problema económico significativo para todo el mundo, pero también un problema social, ¿no? Que puede generar infinidad de conflictos de todo tipo, ¿no? Luis, ante esto, ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué opciones de planes privados de pensión puede haber? Esa parte es importante porque nosotros partimos de ver tres pilares
muy importantes con la experiencia que tenemos en la administración de este tipo de programas. Y siempre lo que nosotros platicamos con la gente es tienes que verlo de una manera integral. Tienes tu sistema, si es que participas dentro de la economía formal, que ese es otro tema que vamos a comentar. La informalidad en México es un problema muy, muy grave y eso también nos pega en la falta de bancarización. Pero regresando al tema de la formalidad, la gente que tiene ya una cuenta de Afore, que hoy hay más de 70 millones de personas con una cuenta, de esas cuentas 50 millones son activas, es gente que está aportando. Ese es el pilar principal para la mayoría de la gente. Ahí tenemos a 50 millones de personas que tienen una cuenta, que es muy importante que vean cuánto tienen, dónde la tienen, que sus semanas de cotización estén juntas, que tengan un solo número de seguro social, que las aportaciones estén haciendo de manera adecuada. Y eso es simplemente monitorearlo. Te metes a una página de internet con tu número de seguro social y ahí lo puedes ver, aparte de tu estado de cuenta de la Afore. ¿Cómo se llama esa página? En la CONSAR. Ajá. Te puedes meter a la parte de la página de la CONSAR y ahí puedes ver la información genérica, y hay una página del gobierno de México donde puedes consultar con tu número de seguro social las semanas cotizadas que tienes. Uh-huh. Entonces esa es información pública, o la puedes consultar en tu propia Afore. Acércate al área de servicio a clientes de la Afore, que es importante saber en cuál estás y si realmente tienes la cuenta activa. Entonces ese es el paso número 1, saber tengo una Afore, cuánto tengo en la Afore, y meterte a la página de Seguro Social o ir a la Delegación de Servicios del Seguro Social para que veas cuántas semanas cotizadas tienes y que estés seguro que ese dinero está ahí y está bien. El segundo paso es, si tienes la fortuna de trabajar en una empresa que tenga un plan privado de pensiones, participa en el plan de pensiones. Porque muchas empresas los tienen, son pocos, hay aproximadamente 3,200 planes de pensiones en México. Que para un universo tan grande. Muy poco, ¿sí? Sí, porque tenemos muchos millones de registros patronales y solamente 3,000 planes de pensiones, 3,200 que además corresponden a 2,900 empresas. Algunas tienen 2 planes de manera simultánea. Entonces esa proporción es bajísima, por eso es una gran oportunidad. Si una persona tiene la ventaja y la suerte de estar en una empresa de esas 3,000 que tienen un plan de pensiones, lo mejor que puede hacer es participar, es aportar y participar del plan para que obtenga un ingreso adicional. Y el tercero es el voluntario, que ese es el más importante, porque al final del camino el voluntario es transversal en los otros 2, ¿no? Si la persona se hace responsable y checa en qué Afore está, cuántas semanas tiene, cuánto dinero tiene, y hace un cálculo de cuánto le va a generar de pensión esa cuenta, más lo que tiene en la empresa, pues ya empiezas a hacer tus números, ya le sumas como con cuánto te vas a jubilar. Y el tercer pilar voluntario, puedes usar ambos de los pilares previos, el obligatorio en la Afore, puedes aportar a las aportaciones voluntarias de la Afore, puedes aportar a la aportación complementaria de Afore, que son 2 tipos distintos. En el plan de pensiones puedes participar con una cantidad mayor, hasta donde te lo permita la empresa, y de manera individual también puedes abrir un PPR si quieres manejar una cuenta completamente separada de la Afore. ¿Qué es un PPR, perdón? El PPR es un plan personal de retiro. Hay diferentes modalidades en el mercado, hay algunos que están asociados a un seguro de vida. Entonces ese, si quieres un seguro, es una opción, tienes beneficio fiscal y un seguro de vida, pero los más eficientes son los planes personales de retiro que solamente hacen eso. Depositas la cantidad que tú quieras, en el momento en que tú quieras en el año, tienes esa ventaja que no estás obligado a pagar una cantidad recurrente. Si lo necesitas retirar, lo puedes hacer con un pago de impuestos, porque al ser una cuenta exenta y enfocada al retiro, si lo retiras antes tienes que pagar un impuesto, pero si no lo retiras hasta los 65 años, es una cuenta que tienes un tope para retirarlo sin retención, y es una cuenta que al final del camino es tuya. Y en esa también tienes un beneficio fiscal. Correcto. O sea, porque había escuchado de las de los seguros, pero no sabía que en estas también, porque pues ahí es un plus, ¿no? Claro, es que al final del camino, si tú tienes esa estructura y te enfocas en hacer una aportación a tu PPR, y si el mes X por colegiaturas, por fin de año no puedes, no pasa nada, no le depositas, porque tú tienes la obligación. Si es un PPR puro, no tienes obligación de aportar nada. Lo puedes hacer deducible, que es una ventaja, y lo que nosotros recomendamos, que es el mejor escenario, es lo que haces deducible y te devuelve el SAT, vuélveselo a meter. Entonces empiezas a generar un círculo virtuoso en aportas, lo haces deducible, recibes una deducción por parte del SAT o una reducción de impuestos, se lo vuelves a meter al PPR y aportas lo que tú puedas el momento que puedas. Caray. Tienes un tope, ¿no? Qué importante estar bien asesorado, ¿no? Yo quisiera regresar a lo que comentaste, Luis, y tiene relación con esto, el plan personal de retiro. Recomendarle muchísimo a quienes nos están escuchando y viendo ver su situación personal. A mí sí me ha tocado casos en recursos humanos
que hay personas con un doble número de seguro social, doble CURP. No sé cómo puede ocurrir eso, pero existe. Ujú. Quisiera que nos dieras un poquito más de detalle cómo una persona, un colaborador, un empleado, alguien que está en la economía informal podría, bueno, ahí no aplica seguridad social, pero cómo investigar este tema en el caso personal. Ahí partes de tener tu número de seguro social, lo puedes ver en cualquier recibo de nómina. Ya no se usa, yo hace mucho que no veo que te den las hojas rosas que te da el seguro, pero algunos quienes todavía las deben tener por ahí guardadas. Entonces, el primer paso es encontrar tu número de seguro social y tratar de consolidar todos los que hayas tenido. Y eso es muy fácil. Usualmente cuando cambias de trabajo, es cuando puede darse ese cambio. La mayoría de las empresas lo que hacen es que te siguen aportando al mismo, pero sí llega a suceder que alguna empresa, por alguna omisión o algún tema, pues te genera uno nuevo. Entonces, lo principal es que hagas ese seguimiento de las empresas donde has trabajado y trates de localizar algún documento donde esté tu número de seguro social. Si tienes más de uno, es muy importante acercarte a la Delegación de Servicios del Seguro Social para decirles que tienes más de un número de seguro social y que necesitas hacer esa unificación, porque ese es el primer paso, porque las semanas de cotización son clave para determinar cuándo eres sujeto a tener una pensión, ya sea por cesantía o por vejez, y obviamente pues todo lo que acumulaste en esos números se tiene que concentrar en uno solo, ¿no? Entonces, eso lo puedes hacer acercándote al Seguro Social o la propia fora en la que estés te puede ayudar a hacer esa investigación y consolidación de los números de Seguro Social, porque si tienes varios números, lo más probable es que tengas varias cuentas de Afore y que incluso estén repartidas en Afores que ni conoces, ¿no? De alguna manera te lo preguntaba ahorita, Pancho, si yo no he sido empleado, no he sido colaborador, he sido emprendedor, en fin, ¿cómo puedo anticipar, independientemente de me vaya bien o no en mi negocio, o soy un diseñador gráfico que es un freelance, en fin, ¿cómo puedo yo empezar a invertir, a trabajar en mi propio retiro? Es una gran pregunta, por eso, porque mucha gente cree que solo si estás como empleado en una empresa y tienes una aportación a la Afore, tienes una cuenta de retiro. Y la realidad es que el PPR ahí juega un papel muy importante, porque tú puedes haber trabajado en algún momento de tu vida en una empresa, haber tenido un número de seguro social y tener tu cuenta de Afore, y después te decides independizar y trabajas freelance. Ahí tienes dos opciones. Puedes seguir aportando de manera voluntaria para que eso que aportaste en algún momento a tu Afore se mantenga vigente y te genere una pensión. Hay diferentes modalidades para hacer aportaciones voluntarias a la Afore, la que tú mismo pones la cantidad que aportas. Y la otra es que si tú abres un PPR, como una persona independiente que trabaja por honorarios, tú aportas la cantidad que quieras, te puede ir bien 6 meses, pero probablemente 3 meses te va muy mal, esos 3 meses no le aportas, pero los otros 6 sí. Entonces tienes esa flexibilidad de poner cuando quieras y lo haces deducible, ¿no? Como una persona independiente tienes esa ventaja, ¿no? Usualmente estas personas buscan deducir todo lo que puedan, ¿no? Y ahí tienes un tope de deducibilidad que es única y exclusivamente para haberes de retiro. No se mezcla con todos los demás conceptos por los que puedes deducir ingresos. Entonces, como una persona independiente, la realidad es que no tienes restricción. Es lo mismo, es hacer la tarea, es decir, trabajé en algún momento en alguna empresa, tengo un número de seguro social, pues voy a averiguar si ese número sigue vigente, si mis semanas de cotización siguen ahí, si puedo hacer aportaciones voluntarias para mantener esa cuenta y que eventualmente me genere un ingreso en la jubilación. Y por el otro lado, empezar con tu propio PPR, donde tú marcas el ritmo, la cantidad que pones, cada cuánto aportas, ¿no? Entonces, me encanta esto porque, por lo general, de finanzas personales, siempre te dicen las tarjetas, y como que te dicen cosas así que son como que hasta medio obvias, ¿no? O sea, no, pero de esto nunca había escuchado, ¿no? O sea, yo por ejemplo, pues tengo mi empresa, pero sí en un momento trabajé, entonces me llegan de los Afores. Claro, todo tu estado de cuenta de Afore. Sí, entonces lo que yo invierta en los Afores se hace deducible, o sea, tomando en cuenta el tope de su si deducibilidad. tú aportas a las voluntarias del Afore, tienes dos alternativas. Está la voluntaria deducible y la no deducible. La no deducible, lo que sucede es que si lo retiras, pues te lo entregan con tus intereses y no pasó nada porque no hiciste deducible esa aportación. La deducible, esa tienes la ventaja de que además inviertes en vehículos exentos, que son las CIEFORES, los vehículos de inversión, que no tienes retención de impuestos sobre la ganancia que estás obteniendo. Puedes hacer
deducibles esas aportaciones en tu declaración de impuestos. El tema que tienes ahí es que si lo retiras antes de la jubilación, te van a hacer un cargo del 20% como una retención provisional y después lo tienes que empatar como un ingreso gravable. Y entonces ahí te ajustan a tu tasa de aportación. Pero la opción de utilizarlas ahí está. Y esas las tiene cualquier persona que tenga una cuenta de Afore. Aprovechalo. No sé ¿y cómo le haces? ¿No? Es acercarte con la Afore donde llega tu estado de cuenta, es llamar y preguntar, oye, quiero hacer aportaciones voluntarias, y ellos te indican cuál es el proceso para hacer la aportación, y tienes la ventaja también que la haces con la frecuencia que tú quieras. Tienes ciertas limitantes para retirarlo, o sea, tienes que dejar pasar un tiempo, no es realmente una cuenta transaccional, pero la realidad es que tienes la disponibilidad de los recursos y los llegas a necesitar. En el caso del PPR, tú tienes la ventaja que se lo puedes abrir con cualquier institución que esté autorizada para administrar este tipo de cuentas, porque tienes que tener una autorización para generar las constancias fiscales que te sirven para hacerlo deducible, y lo puedes hacer a través de un contrato normal, con un proceso de apertura de cuenta como con cualquier institución, o hay ya en estos momentos, nosotros tenemos una facilidad en ese sentido, lo haces 100% digital. En 5 minutos lo abres desde tu celular, cargas toda la información, te genera tu número de cuenta y empiezas a aportar. Y entonces y no tienes mínimos de aportación, no tienes restricción de cuánto dinero invertir, y tu dinero se va a un fondo generacional, donde dice, oye, pues Francisco está probablemente a 15 años de retirarse. Pues el fondo que te da el mejor rendimiento en ese horizonte de inversión es este. Entonces ni siquiera te preocupas por estar decidiendo en qué invertir y estar haciendo ajustes a tu portafolio, ya lo tienes definido. Entonces, opciones hay. El tema es, ¿qué prefiero? ¿Mandarlo a la voluntaria de la Afore? ¿O prefiero abrir un PPR, pero un PPR tradicional asesorado? ¿O un PPR full digital en el que los costos son mucho más bajos y realmente toda la rentabilidad te queda como un beneficio para ti? ¿O un PPR con seguro, que es un vehículo distinto? Hay que considerar nada más cuáles son los pros y contras de cada uno, pero opciones existen, ¿no? El tema, como dice Mauricio, es asesorarse y es entender la situación individual, ¿no? de cada uno. Sí, pero digo, tú estás lejos del retiro, te faltan como 30 años, ¿viste? Por lo menos. por lo menos, pero lo que pasa es que ya que llega el momento, dices, gracias a Dios que pensé en esto y tuve la asesoría en su momento, ¿no? Ahorita estoy recordando a una persona ya que y no exagero, es un caso real, a los 70 años tenía su empresa, y a los 70 años les dijeron, oye, te podrías haber jubilado porque tenías este número de seguro social, y en fin, y fue todo un drama, y sigue trabajando hoy con más de 80 años, porque necesitas ir trabajando. Necesita trabajar. Entonces, realmente, amigas, amigos, este es un programa muy serio, es un tema muy serio. No importa la edad, no importa si tienes 18, 20, 30, 40 años, hay que ponerle atención a esto, ¿no? Un mensaje con el cual podamos cerrar para que todos puedan empezar a trabajar y revisar sus casos individuales. Y a mí me gustaría que nos dijeras, para nuestros amigos, cuál sería la mejor forma de obtener el máximo rendimiento posible para tu futuro retiro, ¿no? ¿Cuáles serían los 2 consejos principales para...? Yo diría el principal, y es el que nosotros siempre decimos, cuando nos preguntan cuándo es el momento de ahorrar. Hoy. Sí. No es mañana, no fue ayer, es hoy. Sí. Porque no tienes una condicionante de esperarte a tener determinada edad. Mientras más pronto lo hagas, mejor, porque ahí tienes la ventaja del interés compuesto, muy alineado con lo que mencioné. Entonces, si tú empiezas a ponerle hoy 100 pesos a tu PPR, o 200 pesos, o 500, lo que tú puedas poner, ese dinero en el tiempo va a empezar a generar un interés que adicionalmente te va a empezar a pagar interés sobre interés. Entonces empieza a generar una bola de nieve, un efecto bola de nieve, y ahí el tiempo es lo más importante, es empezar hoy, y eso es lo más importante. Ahora, mencionas el tema del rendimiento. La mejor manera de hacer eficientes esas aportaciones es, la parte fiscal, como decía, hacerlo deducible y tratar en la medida de lo posible reinvertir lo que puedas obtener como beneficio de haberlo hecho deducible. Y si no lo haces deducible, simplemente tener la consistencia de que cada que tengas algo que ponerle al PPR, se lo pongas. Siempre ponerlo como un concepto de gasto fijo. Y si ese gasto, porque mucha gente dice, pues que yo no tengo dinero para ahorrar, pues yo creo que 100 pesos, pues que los tengas. Y si te lo pones como una meta, eso que le estés poniendo te va a generar ese interés compuesto. Y la parte incluso de la rentabilidad adicional de estar reinvirtiendo lo que hiciste deducible, sí es tener un vehículo de inversión adecuado, ¿no? Ahí es donde juega mucho la selección de la institución donde abras tu PPR, porque si lo haces asociado a un seguro, ahí lo que tienes es una prima.
y tienes un valor de rescate. Entonces, ahí a lo que le estás apostando es a que si llegas a faltar, tus beneficiarios reciban esa prima. Y si no falleces, pues ya sabes que vas a recibir una determinada cantidad. Pero en términos de inversiones y rentabilidad no es la más eficiente. La más eficiente es que aportes y elijas un vehículo de inversión adecuado, como decíamos hace un momento, asociado a la edad de jubilación para que tu horizonte de inversión, mientras más largo, mejor, porque aquí te juega a favor la rentabilidad de las inversiones en renta variable, en acciones, y tienes comisiones muy bajas. Entonces, ese es el mejor vehículo, es métele un PPR con una buena estrategia de inversión, con comisiones bajas y sé consistente en la aportación. Porque esos 3 componentes te van a generar esa rentabilidad, ¿no? Al final del camino. No, pues ahí está, me quedó Pancho, que ponerse abusado ya. La formulita ya. Y no se me asuste, no suena nada complicado, la verdad es que simplemente partir de cuál es mi situación personal, eso de las semanas del Seguro Social es fundamental, que tengas nada más un número, un CURP, y que debe ser así, pero como te decía, he encontrado casos de mi carrera que no ha sido así. Sí. Muchísimas gracias, Luis. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Si alguien quisiera hacerte llegar alguna pregunta, ¿a qué correo te lo pueden hacer? Con todo gusto. Puede ser a llozano@valmex.com.mx. Valmex con B chica. De Valmex con V, exactamente, okay. De valores mexicanos. Con V, debería yo decir V, ¿verdad? Así Amigas, es. Amigos, gracias Luis por al contrario, gracias a ustedes orientarnos por el en esto. Es un gran aquí. tema. Es parte de una gran responsabilidad social también, no solo es económica, financiera, es responsabilidad social. Mi querido Pancho, ahí está ya para que empieces a ahorrar. Sí, bueno, ya ahorro, pero no me sabía lo de, pensé que nada más era con los seguros, entonces gran tip. Sí, hay opciones. Sí. No veas tan lejos tu retiro, ahorra desde ya. Porque lo que te digo. Llega rápido. Llega más rápido de lo que se imagina uno. Así es. Pues muchas gracias también, Pancho, por el programa. Gracias a quienes nos han escuchado. No olviden, como bien dice mi amigo Pancho siempre, darle clic, recomendar el programa, 18 minutos. Nos pueden ver en Spotify, en los canales de Spotify de Smart Speakers, de Mundo Ejecutivo de Amedir, en YouTube. En fin, síganos, como ven, siempre dando orientación y contenido de alta calidad. Muchísimas gracias. Gracias, Pancho. Gracias, Luis. Y nos vemos la próxima edición de 18 minutos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.